En nuestro modelo, la idea es que, en teoría, los manufacturadores, los productores locales, eles podem fazer não só a produção de uma tecnologia já transferida por multinacionais, mas também eles podem fazer sua própria pesquisa e tecnologia local para eles estar também preparados a poder reaccionar rapidamente quando tem uma situação de emergência. Então, agora penso que os modelos la esperanza es que los modelos cambien este paradigma donde los manufacturadores en muchos países, en muchas regiones, ellos puedan verdaderamente contribuir desde el comienzo, desde cuando uno debe hacer la investigación, la pesquisa, para hacer sus propios productos indígenas. No sabemos que tienen la capacidad, y tienen obviamente que tener poder aprender a fazer novas tecnologias, pero ao mesmo tempo também ter portafolio de tecnologias diversificadas, incluso com tecnologias convencionais. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje recebemos a cientista hondurenha Maria Helena Bottazzi. Tudo bom, Maria Helena, como vai? Tudo bom, prazer estar com vocês. A microbiologista Maria Helena Bottazzi é uma das responsáveis por desenvolver uma vacina sem patente contra a Covid-19, a Corbevax. Nascida na Itália e criada em Honduras, Bottazzi construiu sua carreira como cientista nos Estados Unidos. Hoje é pesquisadora e professora na Universidade de Baylor, no estado do Texas. Obrigado, viu, por aceitar o convite para essa conversa com a gente. Sei da correria que deve ser por aí. E eu queria te fazer a primeira pergunta, que também nos deixa muito felizes. Você é uma das criadoras de uma vacina não patenteada contra a Covid-19. Mas teu trabalho com vacinas contra o coronavírus vem de muito tempo atrás. Como foi o desenvolvimento da Corbevax, até chegar à Corbevax? Sim, exato. Vou falar um pouco de portunhol, se não tem vocês problema. Nosso centro de pesquisa para vacinas tem já 20 anos de trabalhar em enfermedades tropicales desatendidas, como, por exemplo, esquistosomiase, leishmaniase, Chagas, ancilostomida. Tem muita pesquisa também ali no Brasil, tem muitos trabalhos que já fazemos com René Rachou, com Biomanguinhos, com Butantan. Então, nosso modelo é esse, não ter nenhum patente, ter nossas publicações, poder fazer estas pesquisas para poder transferir nossa tecnologia a muitos manufaturadores ou pesquisadores. 10 anos tem de trabalhar no vacinas para coronavírus, com propósito justo de poder fazer prototipos que se tem uma emergência, eles fossem já listos. Nossa experiência com SARS, nossa experiência com MERS, ela foi a que nos permitiu ter este prototipo para a Covid-19 e agora estamos já fazendo estas tecnologias de transferências. Iniciamos na Índia, estamos já trabalhando com Indonésia, com Bangladesh, e tem esperança que talvez podemos também fazer pesquisa no Brasil. Como é esse trabalho do coronavírus? Como esse vírus se desenvolveu e chegou ao SARS-CoV-2? Nós sabemos que é um traspasso para as diferentes coronavírus que existem já no animais, e obviamente é muito similar como é traspassado o SARS, como foi traspassado o MERS. Pensamos que o SARS-2 que causou o Covid-19 traspassou de animales en Asia. Nosotros fazemos pesquisa especificamente na proteína, la subunidad de la proteína espiga o spike, que sabemos que
los anticorpos de nuestro sistema inmunológico pueden neutralizar o virus, haciendo obviamente anticorpos contra esta proteína spike. Vocês chegaram a tentar o suporte do governo dos Estados Unidos para a produção da vacina, o suporte financeiro, né? Sim, nós começamos nosso programa do coronavírus com fondos do National Institutes of Health para SARS, para MERS, pero después no tenían ningún interés, cuando no teníamos una emergencia, no habían fondos para hacer estas pesquisas. Cuando comenzamos de nuevo nuestro programa do coronavirus para el SARS-2, para el COVID-19, más que todo fue una cantidad de fondos filantrópicos, fundaciones, individuos que nos dieron los fondos para avançar a investigação e a pesquisa. Como é que você acredita que funciona essa prioridade governamental? A ideia era que fosse feito um tipo de vacina, né, com o RNA mensageiro, enfim, e deixaram, por exemplo, a vacina que vocês têm desenvolvido aí no Texas meio que ali de escanteio. Como é que funciona essa prioridade no tipo de vacina que será utilizada? Sim, é muito interessante sua pergunta, porque hemos visto dois tipos de reações. Tenho grupos que enfocaram principalmente nas tecnologias novas, especialmente organizaciones en Estados Unidos o Europa, donde ellas enfocaron vacinas nuevas con ARN mensajero, con adenovirus, pero también tenemos un grupo, por ejemplo, el grupo en la China, que ellos enfocaron vacinas con los virus atenuados o virus inactivados. Pero ninguém ha puesto atención a también traer al perfil, al portafolio, vacinas usando proteínas recombinantes, que es muy interesante, porque no sabemos teníamos ya pesquisa do SARS y pesquisa do MERS, que ellas también tenían la posibilidad de funcionar. Y yo pienso que un poco la idea que las nuevas tecnologías y las tecnologías de virus inactivados eran más rápidas, más fáciles y más rápidas de poder traer a la evaluación y la pesquisa. Sabemos que fue muy importante. Por fortuna, ellas funcionaron. Pero no tenían la capacidad de producción en masa, en escala, cuando ya vimos que era una pandemia global. Entonces, ahora el problema es que las tecnologías nuevas son caras, otras no han tenido mucha aceptación también en la población. Las vacunas inactivadas, atenuadas, ahora con las nuevas variantes, aparentan no ser tan efectivas. Entonces, tiene que uno traer otras soluciones que se puedan producir a larga escala, que tengan ecosistema de producción global, como son proteínas recombinantes, que es muy similar a hacer proteínas como, por ejemplo, el vaccino de la hepatitis B, que es ampliamente utilizado. Entonces, creemos que estas tecnologías ya convencionales puedan también venir a rescatar un poco la inequidad que ahora en el mundo, que tienen muchos países, muchas poblaciones que no tienen acceso a vacinas. Sim, a gente vai falar sobre isso já já. Gostaria de te perguntar, Maria Helena, você acha que existe um monopólio dos grandes laboratórios e aí que acabam impondo isso aos governos? Sí, es una interesante también su pregunta, porque el modelo común que uno piensa que biológicos y vacinas deben ser producidas, normalmente uno piensa siempre que son las multinacionales, que las son las
que tem a experiência, que tem a capacidade de fazer estes tipos de desenvolvimentos e pesquisas. Pero gente não tem uma boa memória e não sabem que há grupo de manufaturadores que tem também nome, que são os Developing Vaccine Manufacturing Network. Incluso o Brasil, ele pertenece a este grupo de manufacturadores de países como India, Asia, en Latinoamérica, y ellos fueron verdaderamente no considerados con estas organizaciones mundiales. Ellos no fueron invitados a verdaderamente a participar y tienen que esperar que alguien venga a transferir tecnologías en vez de crear tecnologías indígenas, tecnologías locales. En nuestro modelo, la idea es que, en teoría, los manufacturadores, los productores locales, ellos pueden hacer no solo la producción de una tecnología ya transferida por multinacionales, pero también ellos pueden hacer su propia pesquisa y tecnología local para ellos estar también preparados a poder reaccionar rápidamente cuando tengo una situación de emergencia. Entonces, ahora pienso que los modelos, la esperanza es que los modelos cambien este paradigma donde los manufacturadores en muchos países, en muchas regiones, ellos puedan verdaderamente contribuir desde el comienzo, desde cuando uno debe hacer la investigación, la pesquisa, para hacer sus propios productos indígenas. No sabemos que tienen la capacidad, tienen obviamente que tener, poder aprender a hacer nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo también tener un portafolio de tecnologías diversificadas, incluso tecnologías convencionales. Sim, que eles possam ter essa capacidade de desenvolver também conhecimento, né? A Corbevax começou a ser utilizada na Índia, você comentou. Você tem acompanhado a evolução do seu uso por lá? Já há resultados de campo para análise? Sí, con nuestra colaboración con la India, lo que nosotros hicimos fue, nos creamos o prototipos del vaccino. Nos transferimos a ellos, digámoslo así, un starter kit, ¿no? Las células bank, las células productoras, con una receta para hacer o proceso a escalas de 10 litros, y ellos hicieron todo el desenvolvimiento de producción, ellos crearon su propia vacina, no solo contribuimos a hacer estudios preclínicos para ellos, pero ellos después hicieron, junto con la regulatoria de la India, un programa como hacer avanzar los estudios clínicos. Ellos hicieron varias fase 1, fase 2, y después hicieron un estudio de superioridad, haciendo una comparación entre Corbevax y Covishield, que es el vaccino producido en la India, que es de la AstraZeneca, el Covishield. Ellos demostraron que tenía una superioridad de eficacidad contra el virus Delta, contra el virus Beta y contra el virus original. Y también encontraron más de 80% de eficacidad, y encontraron también que síntomas adversos eran 50% menores que los que fueron observados cuando la persona recibía la Covishield. Entonces, ahora ellos ya recibieron su autorización de emergencia para uso en India. Ellos ya están distribuyendo el vaccino al gobierno de la India, y ya están ellos trabajando con la Organización Mundial de la Salud, con otras entidades regulatorias. Pienso tal vez ellos también están en comunicación con otros países para poder registrar y autorizar el vaccino para poder distribuir al resto del mundo. Sobre a nova variante, a Omicron, ela também, a Corbevax também mostrou efetividade ou só em algumas doses maiores?
Sí, eles quando finalizaram os estudos de fase 3, não existia Omicron. Então, agora eles estão fazendo todo o reanálise, estão fazendo o reanálise contra Omicron para ver que tantos tem de proteção. Estamos todos esperando informação da companhia. Não sei se já é possível, Maria Helena, prever isso, mas as vacinas contra a Covid-19 elas farão parte da nossa rotina daqui em diante? Como é que você vê esse futuro? Sí, es una pregunta difícil porque si continuamos a ter tanta gente no mundo que no tem acceso a vacina, é muito provável que Omicron desaparece e una nueva variante aparezca. Y vamos a continuar este ciclo de que no podemos verdaderamente parar esta infección y esta COVID-19. Pero tengo esperanza que si verdaderamente no solo con nuestros partners biológicos y Biofarma, eventualmente otros, produzcan y incrementen el acceso de vacinas, probablemente sí podemos ver una reducción y que paramos la aparición de estas variantes. Después ver si es necesario hacer más inmunizaciones, tal vez cada año, tal vez cada 2, 3 años, no sabemos. Y por eso es importante también hacer ya pesquisas para poder desenvolver nuevas vacinas, por ejemplo, vacinas universales, vacinas que posiblemente puedan cubrirnos para otros tipos de coronavirus que todavía no conocemos, en base a sabiendo cuáles son los coronavirus que circulan en estos animales. Ahora nos estamos haciendo pesquisas para una vacina beta coronavirus, de hacer una estrategia universal. Obviamente no sabemos cuál podrá aparecer en el futuro, pero es mejor tener pesquisas proactivas e não reactivas quando uno tem uma emergência. Já está preparado, né, com o cenário. Como você falou, alguns lugares têm uma cobertura vacinal muito baixa ainda, né? O continente africano, por exemplo, só tem 11% da sua população vacinada com 2 doses. Em alguns países esse índice não chega a 1%. A falta de dinheiro para aquisição de vacinas, há obviamente questões de gestão, de má gestão local, né? Mas há também uma falsa crença de que o consórcio Covaxin funcionaria para distribuir as vacinas para os continentes e principalmente para os continentes mais pobres, né? Por que esse consórcio não conseguiu obter êxito? Sí, es interesante. Consorcio, la idea es muy interesante y obviamente es una buena idea. El problema, como você dice, no había vacinas suficientes, producción suficiente. Son caras para ellos, no tenían dinero para poder comprar y también ellos tuvieron que hacer una decisión que es distribuir. Creo que era más o menos 10% de toda la población del mundo, pero obviamente después tenemos los otros 70, 80, 90% que también los países tienen que continuar a adquirir. Entonces era un programa para comenzar al principio de la pandemia, tratando de como mínimo vacinar a aquellos con más alto riesgo, pero después los países tenían que buscar también otros mecanismos para poder complementar, mientras obviamente o precios eran difíciles, a producción no existía, o preferencia siempre va a países que obviamente tienen más dinero y más acceso a estas vacinas, y al final no se pudo obtener esta equidad de acceso ni equidad de distribución. Y después ustedes también saben, como ustedes dicen, o sistemas de salud no estaban preparados para hacer una campaña de vacunación adulta. Es primera vez que tienen que hacer tipos de campañas tan grandes dentro de los países.
no tenían a capacidad, no tenían almacenamientos para poder tener las vacunas. Y por último, también usted sabe, es la comunicación, la percepción do popolo, ¿no? Do población, que muchos no aceptaron recibir ciertos tipos de vacunas, ellos tenían miedo, tenían un poco también ahí limitaron la posibilidad de poder distribuir a vacinas. Muchos países tuvieron problemas de distribuir vacinas que recibieron porque la gente no quería vacunarse. Y yo creo que ahí el problema es justo esa comunicación, cómo explicar mucha desinformación, mucha información no correcta, ¿no? Que circula especialmente en muchos de estos países. Alguns países, aqui no Brasil, por exemplo, já se fala em uma quarta dose de reforço, né? A terceira dose já foi aplicada, já está disponível, né? Algumas pessoas já tomaram e a quarta dose já é discutida em alguns lugares. E aí, como a gente falou, o continente africano, por exemplo, não tem 11% da sua população com 2 doses. Deveria haver um esforço mundial para direcionar as vacinas já existentes, adquiridas, produzidas para esses lugares, né? E completar a vacinação dessas pessoas, e aí sim a gente evitar a criação, por exemplo, de novas variantes? Sí, la verdad es que es un balance, ¿no? Es un balance. Obviamente uno quiere proteger su propia población, obviamente se tenga acceso a vacinas, uno quiere beneficiar y sabiendo que estas nuevas variantes con ciertas vacunas tienen problemas, que ya inmunidad ha declinado, pero al mismo tiempo ten toda la población que todavía necesita recibir los primeros esquemas de vacunación. Y de ahí yo creo que es el beneficio de rápidamente poder aprobar y traer más vacunas a las opciones, y proteínas recombinantes traen ese beneficio, ¿no? Traen capacidad de producción muy alta. Por ejemplo, Biological en la India, ellos pueden producir 140 millones de dosis mensuales al mes, que están hablando più di 1,2 mil millones de dosis al año, ya un número importante. Se daliten otros que también contribuyen más a producciones que continúan y siguen con otras vacinas. Yo pienso que se hay el esfuerzo global en el 2022, lo ideal es poder incrementar vacunación donde no existe y continuar con el esquema de refuerzo en los países que obviamente ya han recibido las vacunas. Você vive nos Estados Unidos, mas foi criada em Honduras. Nasceu na Itália, né? E foi criada em Honduras. Na América Central, principalmente em Honduras, são um pouco mais de 43% de vacinados com 2 doses, menos da metade da população. Eu vi uma declaração tua sobre como você gostaria de priorizar a América Central, a América Latina com essa vacina. Como é que você lida com essas raízes tanto tempo longe de casa? Yo soy enamorada de Latinoamérica, obviamente, ¿no? Yo veo la capacidad que nos latinos tenemos mucha gente que en nuestros países tienen el conocimiento, tienen la posibilidad de verdaderamente forjar colaboraciones científicas. Tienen muchos ejemplos, ¿no? Ustedes en Brasil tienen mucha capacidad tecnológica, científica. Vos ten mucho interés de compartir regionalmente. Nos trabajamos en Centroamérica para también forjar relaciones regionales. Yo pienso que es muy posible crear más capacidad para nosotros mismos poder solucionar los problemas en nuestra región, ¿no? Trabajando da o sur con o centro, obviamente con o México,
y tal vez capitalizar el feito que Estados Unidos, Canadá también está ahí, ¿no? Que ellos puedan ayudar y hacer estas colaboraciones north-south, ¿no? Norte-sur. Y más que todo, también incluir países del Caribe. Sabemos que tenemos también a Cuba, que ellos también están haciendo sus esfuerzos, pero a veces están un poco dejados a un lado por situaciones políticas, pero nos en Latinoamérica tenemos la capacidad de poder romper esas barreras, ¿no? de las fronteras. Yo pienso que esa es mi aspiración, es poder representar y ayudar y conectar o grupos haciendo este concepto de nuevo de diplomacia, de colaboración, para poder verdaderamente reforzar la capacidad nuestra, porque nosotros tenemos muchas riquezas a todo tipo, ¿no? Riquezas científicas, riquezas climáticas, riquezas económicas, ¿no? Es cuestión de tal vez mejorar un poco en el ámbito político, ¿no? Que sea más colaborador, pero yo pienso que es posible. E Cuba, inclusive, que você citou, tem mais de 90% da população vacinada já, né? Um exemplo para todos nós. Exacto. Como você falou, no começo da nossa conversa, o momento talvez seja um dos mais complexos para a relação da ciência com a sociedade, né? Há uma descrença muito grande no conhecimento, nas vacinas. Apesar dos avanços que são muito claros, a gente ainda está longe de um número ideal de cobertura vacinal. Ao que se deve, na sua opinião, esse choque entre a sociedade e a ciência? Eu penso que nós científicos, em parte, um pouco tem culpa, não? Porque temos que aprender mais a falar, a explicar, a escutar ou problemáticas do popolo, não? Da gente. A gente tem, eles não têm que convertir-se em científicos, mas eles têm que poder conversar y entender a base de por qué soluciones tecnológicas como son o medicamentos, obviamente, o también o uso de herramientas como son mascarillas, los barbijos, ¿no? También hacerles entender que la ciencia no es exacta, ¿no? Si, uno aprende, uno estudia, puede descubrir una cosa hoy, pero poi cambia porque uno ha descubierto otra información. Entonces, no es que uno dice, pero primero ellos dijeron una cosa y ahora están cambiando, es una otra cosa. Es porque a medida que uno estudia, uno entiende más a situación obviamente cambia, o virus cambió durante la pandemia, entonces estrategias tienen que cambiar. Si al principio nos creíamos que podíamos controlar con contacto, con diagnóstico, ahora después se vio que era un poco más difícil, entonces teníamos que traer también otras tecnologías, pero yo pienso que un conversatorio, ¿no? Un diálogo, no es una imposición, es una situación un poco difícil, pero por eso es que nos pensamos que obviamente evidencia o datos demostrar que los vacunas son seguros y son obviamente eficaces. Y de nuevo, tal vez una tecnología convencional también trae un poco de optimismo y el hecho de que son vacunas que ya han sido utilizadas por muchas gentes, como por ejemplo el vaccino de la hepatitis B, puede restaurar un poco la confianza en estas tecnologías, y pienso de nuevo un poco más de transparencia entre los investigadores, entre los productores. Ahora se ha visto mucho, aún dentro de los científicos, que se comparten más los datos, las publicaciones, hay más ciencia abierta, y eso es lo que nosotros hemos siempre tratado de hacer, es ciencia abierta, quitar las barreras de propiedad intelectual para poder realmente compartir y transferir estos conocimientos, y yo creo que eso
eventualmente ayudará a la gente a tener mais confiança, porque os processos são mais abertos e mais transparentes. Maria Helena, muito obrigado por essa conversa, viu? Trouxe bastante elementos para a gente sobre como andam essas pesquisas. Muita sorte aí no seu instituto de pesquisa, que consiga cada vez mais levar adiante trabalhos como esse. Muito obrigada a vocês. Espero que meu portunhol seja entendido por a gente. É um prazer estar com o vosso programa. Obrigado, viu? E a todo mundo que acompanhou até aqui, muito obrigado. Semana que vem, no mesmo horário local, temos mais entrevistas. Tchau, tchau.